Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 7 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los antimicrobianos, uno de los mayores avances en el campo de la terapéutica, puesto que permitieron reducir la elevada mortalidad de las enfermedades infecciosas. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los antimicrobianos en la práctica médica a través de su espectro de acción, su principal mecanismo de acción, características farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el antimicrobiano de elección para tratar un proceso infeccioso, a partir de sus características farmacológicas. En la semana anterior estudiamos los fármacos empleados en el tratamiento de la úlcera péptica. Conocimos la importancia de la terapia erradicadora del Helicobacter pylori. Abordamos también las características farmacológicas de los medicamentos utilizados como antieméticos, laxantes y antidiarreicos. En la asignatura Morfofisiopatología conociste los agentes biológicos capaces de provocar infecciones en el hombre. Es el caso de bacterias, virus, hongos, protozoos o helmintos, frente a los que el hombre ha luchado durante siglos. Hace más de 2500 años se utilizaba en China la cáscara enmohecida de la soya para el tratamiento de infecciones de la piel. Existen además numerosas descripciones sobre la aplicación de la tierra y diversos vegetales en heridas. Pero el comienzo de la era moderna de la antibioticoterapia se produce a inicios del siglo XX, con la utilización exitosa de un azo colorante que contiene un grupo sulfonamida. Hasta entonces, la quimioterapia se basaba en la acción de iones metálicos, tan nocivos para el agente infectante como para el organismo infectado, como los vapores de mercurio en los pacientes con sífilis, que motivaron el surgimiento de la frase «por una noche con Venus, 100 años con Mercurio». El descubrimiento accidental del primer antibiótico, la penicilina, realizado por Fleming en 1928, significó una verdadera revolución en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. La edad de oro de los antibióticos comienza con su utilización en 1941, y en la década de 1950 se generalizó el empleo de los compuestos antibacterianos para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Los antimicrobianos constituyen un grupo de numerosos fármacos que antes de ser abordados de forma individual es necesario precisar algunos elementos generales que constituyen principios básicos para su utilización en la terapéutica de las enfermedades infecciosas. El término antibiótico se refiere a todos los medicamentos que se obtienen de microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetos. El de quimioterápico a todos aquellos que se producen por síntesis química y son útiles no solo en el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino también en el tratamiento de enfermedades reumáticas, neoplásicas, entre otras. Es preferible, por tanto, utilizar el término antimicrobiano para agrupar todos los medicamentos de origen natural, semisintético o sintético útiles en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Cuando nos referimos habitualmente a los antimicrobianos, incluimos antivirales y antimicóticos, mientras que se consideran antiparasitarios a los antiprotozoarios y los antihelmínticos. Para elegir cualquier tratamiento antimicrobiano es preciso tener en cuenta factores dependientes del microorganismo causal, factores dependientes del antimicrobiano, factores dependientes del huésped. Durante el estudio independiente debes revisar este aspecto en los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. Dentro de estos factores consideramos necesario hacer referencia a algunos conceptos que nos permitirán comprender las características farmacológicas de los diferentes grupos de antimicrobianos. Por ejemplo, estos fármacos pueden clasificarse como bacteriostáticos si disminuyen el crecimiento de los microorganismos. Es el caso de tetraciclinas, sulfas y macrólidos. Se consideran bactericidas aquellos que destruyen o eliminan totalmente los microorganismos, como las penicilinas y los aminoglucósidos.
En la práctica, esta división es relativa, ya que es posible que si se elevan las concentraciones o frente a determinados agentes, los bacteriostáticos se comporten como bactericidas. El espectro antimicrobiano. Es importante tenerlo en cuenta, ya que ningún antimicrobiano es efectivo frente a todos los microorganismos, y por su actividad frente a estos pueden ser de espectro amplio, intermedio o reducido. Siempre que sea posible, se utilizarán estos últimos, ya que los de espectro amplio provocan con mayor frecuencia superinfecciones secundarias a la afectación de la flora normal. Muy relacionado con el espectro está el término de concentración inhibitoria mínima. Es la concentración más baja del antimicrobiano que impide el crecimiento visible después de 18 a 24 horas de incubación. Mientras menor sea la concentración inhibitoria mínima, más activo será el antimicrobiano frente a ese microorganismo. Por último, es importante hacer referencia al término resistencia. Es el fenómeno mediante el cual una bacteria deja de ser afectada por un agente antimicrobiano. Se considera que un microorganismo es resistente cuando las concentraciones requeridas de las drogas para inhibirlo o destruirlo son superiores a las que se pueden alcanzar con seguridad. No existen antimicrobianos de los que se utilizan en la actualidad ante los cuales los microorganismos no hayan desarrollado resistencia, lo que constituye un problema global que disminuye las opciones terapéuticas tanto para infecciones hospitalarias como las de la comunidad. Por su importancia, debe revisar este aspecto en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. Los fármacos de este grupo son eficaces gracias a su toxicidad selectiva, lo que constituye el principio fundamental de la quimioterapia antimicrobiana, y es posible por las diferencias que existen entre las células de los agentes causales de la infección y las de los seres humanos. Según su mecanismo de acción, los antimicrobianos pueden clasificarse en 5 grupos fundamentales: los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, penicilinas, cefalosporinas y otros betalactámicos, glucopéptidos y fosfomicinas; los que afectan la permeabilidad de la membrana citoplasmática del microorganismo, polimixinas y antimicóticos como anfotericin B y nistatina; antimicrobianos que actúan a nivel ribosomal inhibiendo la síntesis de proteína, aminoglucósidos y tetraciclinas en la subunidad 30S, anfenicoles, macrólidos y lincosamidas como la clindamicina en la subunidad 50S. Los antimicrobianos que afectan la síntesis o el metabolismo de los ácidos nucleicos, quinolonas y fluorquinolonas, rifampicina, metronidazol, antivirales como el aciclovir. Antimicrobianos que actúan como antimetabolitos y bloquean la síntesis del ácido fólico, sulfonamidas, diaminopirimidinas y trimetoprim. Los antimicrobianos se pueden indicar solos o asociados, pero la necesidad de tratamientos combinados se reduce cuando se dispone de fármacos de amplio espectro como las fluorquinolonas o las cefalosporinas de tercera generación, entre otros. Además, el uso frecuente de estas combinaciones ofrece una falsa sensación de seguridad y tiene varias desventajas que revisarás durante el estudio independiente. Sin embargo, existen varias situaciones clínicas que justifican el uso combinado de antimicrobianos. Por ejemplo, para tratar infecciones bacterianas mixtas, las cuales no son sensibles a un agente común, como sucede en la sepsis intraabdominal secundaria a perforación intestinal o en la enfermedad inflamatoria pélvica. Infecciones causadas por microorganismos que hacen rápida resistencia a la monoterapia, como la tuberculosis y la pseudomonas aeruginosa. Para prevenir la inactivación del agente antimicrobiano, ejemplo, la asociación de penicilinas con ácido clavulánico o subbaltán, que se comportan como inhibidores de las beta-lactamasas que producen Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. En infecciones donde el agente pasa por diferentes estadios de evolución y no existe un medicamento capaz de actuar con eficacia en todos, ejemplo, el paludismo. Para lograr un efecto sinérgico que supere la actividad individual de cada droga. El sulfametoxazol es bacteriostático. El trimetoprim es bacteriostático. Unidos
forman el cotrimoxazol, que tiene una acción bactericida. Para disminuir las reacciones adversas del antimicrobiano más efectivo. Es el caso de la asociación de anfotericin B y flucitocina en la meningitis por Cryptococcus neoformans. La flucitocina permite reducir el tiempo de tratamiento y las reacciones adversas del anfotericin B. El descubrimiento de la penicilina ha sido considerado el logro más importante de la medicina en el siglo XX. Fue descubierta por Fleming en 1928, cuando estaba estudiando un hongo microscópico del género Penicillium. Observó que al crecer las colonias de esta levadura, inhibía el crecimiento de bacterias como el Staphylococcus aureus, debido a la producción de una sustancia por parte del Penicillium a la que llamó penicilina. Aunque Fleming se topó por casualidad con el descubrimiento, el talento del científico hizo que este fenómeno no pasara desapercibido. En 1940 se iniciaron investigaciones en Oxford utilizando la penicilina como agente sistémico, demostrando su utilidad en sepsis por estafilococos y streptococos en animales de laboratorio. Se realizaron ensayos clínicos en la Universidad de Yale y en la Clínica Mayo, con resultados notables, y se extendieron progresivamente, de modo que hacia 1950, con los beneficios obtenidos, se inició la producción de penicilina a gran escala. Posiblemente el mayor aporte de la penicilina depende de su propia naturaleza, origen de una gran familia de antimicrobianos, los betalactámicos, que incluyen penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactamas. Todos comparten la presencia de un enlace betalactámico incorporado al anillo betalactámico. El mecanismo de acción de los betalactámicos consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, al inhibir la reacción de transpeptidación que tiene lugar mediante la enzima transpeptidasa, en la tercera etapa de la síntesis del péptidoglicano. Estos son capaces, además, de inhibir a las proteínas de unión a las penicilinas, PBP o PUP, que varían en sus afinidades por los diferentes antimicrobianos betalactámicos. Su inhibición provoca efectos como pérdida de los inhibidores de autolisinas, formación de esferoplastos, producción de formas filamentosas y lisis rápida. Existen varias formas de clasificar a las penicilinas, pero la más útil desde el punto de vista clínico es la que tiene en cuenta el espectro antimicrobiano. Penicilinas que actúan sobre cocos y bacilos gram positivos, penicilina G y penicilina V. Penicilinas resistentes a betalactamasas, con potencia antimicrobiana menor para microorganismos sensibles a penicilina G, pero efectivos frente a Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. Encontramos meticilina, isosaxolilpenicilinas como oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y la napsilina. Penicilinas de amplio espectro que actúan sobre microorganismos gram negativos como el Haemophilus influenzae, Escherichia coli y Proteus mirabilis. Aminopenicilinas como ampicilina y amoxicilina. Penicilinas de espectro extendido, similar al anterior, extendido a Pseudomonas, Enterobacter y especies de Proteus, carbenicilina y ticarcilina. Otras penicilinas de espectro extendido a Pseudomonas, especies de Enterobacter, Klebsiella y microorganismos gram negativos, meslocilina y piperacilina. Penicilinas de espectro inverso, más activas frente a bacterias gram negativas que gram positivas, fundamentalmente enterobacterias, el mesilinán. La reacción adversa más frecuente es la hipersensibilidad. Puede presentarse como una erupción cutánea, broncoespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema y anafilaxia. Por su frecuencia, es importante indagar en todos los pacientes sobre antecedentes de esta reacción antes de prescribir el antimicrobiano, ya que ésta constituye la principal contraindicación. Otras reacciones adversas ocasionales son la toxicidad hematológica y hepática, por efecto directo o por hipersensibilidad, como la anemia hemolítica fundamentalmente con ampicilina. Se ha descrito nefritis intersticial por meticilina. Pueden provocar además hipopotasemia y sangramientos al interferir con la agregación plaquetaria, sobre todo la carbenicilina.
colitis pseudomembranosa por superinfección, hiperpotasemia si el paciente posee insuficiencia renal, la penicilina G potásica, agravamiento de una insuficiencia cardíaca por elevación de la concentración de sodio, la penicilina G sódica, reacciones adversas que dependen de la vía de administración, flebitis y tromboflebitis por la vía endovenosa, abscesos y dolor por la vía intramuscular y trastornos gastrointestinales por la vía oral. Se han descrito convulsiones, mioclonías, hiperreflexia y coma con la penicilina procaínica a altas dosis. El probenecid, el ácido salicílico y la indometacina bloquean la secreción tubular de penicilinas y aumentan sus niveles séricos. Las penicilinas que se administran por vía parenteral se inactivan a pH menor que 6 y superior a 8, por lo que no deben administrarse con soluciones ácidas o alcalinas. Tienen sinergismo con aminoglucósidos, cloranfenicol y fosfocina. Las penicilinas están indicadas en el tratamiento de infecciones por microorganismos sensibles. Es importante señalar el aumento de resistencias a penicilina del Streptococcus pneumoniae, bacteria clásicamente muy sensible a este antibiótico. Están indicadas como primera elección en las siguientes infecciones: Neisseria meningitidis, la penicilina G; Pseudomonas aeruginosa, una penicilina antipseudomónica asociada a un aminoglucósido; neumococos sensibles a penicilina, la penicilina G; Staphylococcus aureus beta-lactamasa positivo, penicilinas resistentes a beta-lactamasas. En anaerobios como Clostridium, Pectococcus, Actinomyces y Pectostreptococcus, la penicilina G. En el tratamiento de la leptospira y el treponema, penicilina G. En la Listeria monocytogenes, ampicilina. Y en el Enterococcus faecali, ampicilina o amoxicilina en asociación con otros antimicrobianos. La primera fuente de cefalosporinas fue un hongo denominado Cephalosporium acremonium, descubierto por Broxu en 1948 en los mares que bañan las costas de Cerdeña. Las cefalosporinas se clasifican en 4 generaciones, atendiendo a su espectro. De primera generación, cefalexina y cefazolina. De segunda generación, en el subgrupo de la cefuroxima, cefuroxima, cefaclor, cefamandol y cefonicida. En el subgrupo de la cefamicina, cefoxitin, cefotetán. En la tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefoperazona. Y en la cuarta generación, cefepima y cefpiroma. El espectro para microorganismos gram positivos disminuye y para gram negativos aumenta a medida que progresan las generaciones. Las cefalosporinas de la primera generación son muy activas para cocos gram positivos, pero no incluyen a Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Pueden ser útiles en sepsis por gram negativos aerobios, como Moraxella, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella y Shigella, aunque con actividad limitada. Muestran actividad frente a microorganismos anaerobios como Clostridium y otros anaerobios de la cavidad bucal, excepto el Bacteroides fragilis. Las cefalosporinas de segunda generación no son activas frente a microorganismos gram positivos como las de primera generación, aunque el subgrupo de la cefuroxima es aproximadamente igual en eficacia. Son útiles en sepsis por Proteus indol positivo, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Moraxella, Haemophilus influenzae, Neisseria y anaerobios. Frente a Bacteroides fragilis y anaerobios, la mayor actividad la posee el subgrupo de las cefamicinas, cefotetán y cefoxitin. Las cefalosporinas de tercera generación son muy efectivas en sepsis por microorganismos gram negativos, fundamentalmente enterobacterias, incluyendo cepas productoras de penicilinasa, Serratia, Citrobacter, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas. Las cefalosporinas de cuarta generación son útiles en sepsis por gram negativos aerobios resistentes a las cefalosporinas de tercera generación y en sepsis por Staphylococcus aureus sensibles a meticilina y Streptococcus sensibles a penicilina. En general, su actividad es similar a las cefalosporinas de tercera generación,
pero son más resistentes a las beta-lactamasas. Por último, ninguna cefalosporina posee actividad frente a enterococos. Al igual que las penicilinas, la principal reacción adversa son las reacciones de hipersensibilidad. Incluso se producen de forma cruzada, ya que se describen en el 5 al 10% de la población alérgica a la penicilina. Pueden provocar anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia y granulocitopenia. Nefrotoxicidad, descrita para las cefalosporinas de primera generación más antiguas como la cefaloridina. Las restantes cefalosporinas carecen de este efecto, pero debemos tener en cuenta la posible potenciación cuando se asocian con aminoglucósidos. Trastornos gastrointestinales. Por vía parenteral pueden producir dolor localizado en la inyección intramuscular y tromboflebitis por vía intravenosa. Reacción de tipo disulfirán e interferencia con la síntesis de protombina y los factores de coagulación dependientes de vitamina K, descrito para la cefoperazona, el cefotetán, el cefamandol y el mosalactán. Sobreinfección por cándidas y enterococos, más frecuente con el cefoxitin. Están indicados como primera elección en las siguientes infecciones: Neisseria gonorrhoeae, la ceftriaxona y cefixima. En infecciones por Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, las cefalosporinas de primera y segunda generación. En infecciones por Salmonella, las cefalosporinas de tercera generación, al igual que cotrimoxazol y quinolonas, se consideran de primera elección. En el neumococo resistente a la penicilina se indica ceftriaxona. Además, las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina, están indicadas en la profilaxis en cirugía. Se prefieren las de primera y segunda generación en las infecciones leves a moderadas de adquisición extrahospitalaria, mientras que las de tercera y cuarta generación se reservan para infecciones moderadas a graves intrahospitalarias. Las cefamicinas como cefocitina y cefotetán se indican en infecciones mixtas con implicación de anaerobios y en la profilaxis de la cirugía colorectal. Dentro de los carbapenémicos encontramos al imipenem y meropenem. Son agentes muy activos tanto para microorganismos aerobios como para anaerobios. Estafilococos incluyendo cepas productoras de penicilinasa. Enterococos, excepto las cepas resistentes a penicilinas no productoras de betalactamasas. Listeria, enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, anaerobios incluyendo el Bacteroides fragilis. El meropenem tiene un espectro similar, pero tiene menor actividad frente a cocos gram positivos y es útil en sepsis por cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a imipenem. El imipenem puede causar náuseas, vómitos, convulsiones a altas dosis, sobre todo si existe insuficiencia renal, aumento de transaminasas, leucopenia e eosinofilia. Con el meropenem es menor la incidencia de trastornos gastrointestinales y convulsiones. Estos fármacos deben emplearse únicamente en infecciones graves producidas por bacterias multiresistentes frecuentes a nivel intrahospitalario. El Astrionam incluye en su espectro enterobacterias, pseudomonas, gonococo, haemophilus. No es útil en sepsis por gram positivos ni anaerobios. Su espectro se asemeja más al de los aminoglucósidos y es resistente frente a la mayoría de las beta-lactamasas elaboradas por bacterias gram negativas. Generalmente es bien tolerado. Se citan efectos adversos poco frecuentes como tromboflebitis, diarreas, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, aumento de transaminasas hepáticas y convulsiones. Este fármaco es eficaz en el tratamiento de infecciones hospitalarias causadas por bacterias aerobias gram negativas. Las betalactamasas son las enzimas responsables de la destrucción del enlace betalactámico. Los inhibidores de betalactamasas evitan la destrucción del antimicrobiano betalactámico porque estos se unen a la enzima y la inactivan.
De esta forma, logra ampliarse el espectro de los antimicrobianos frente a cepas resistentes. Se pueden citar el ácido clavulánico, el sulbactán y el tazobactán, que se presentan combinados con diferentes betalactámicos, amoxicilina más ácido clavulánico, ticarcilina más ácido clavulánico, ampicilina más sulbactán o piperacilina más tazobactán. Durante el estudio independiente, debe revisar en el libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD las principales características farmacocinéticas de los antimicrobianos betalactámicos. Los aminoglucósidos derivan de actinomicetos. El primero que se descubrió fue la streptomicina, a partir del Streptomyces griseus en 1944, como resultado de la investigación de drogas más potentes para microorganismos resistentes. Surgen paulatinamente los demás miembros del grupo, también a partir de diferentes cepas de actinomicetos: neomicina, kanamicina, gentamicina y tobramicina. La amicacina y metilmicina son derivados semisintéticos. De forma general, estos antimicrobianos son efectivos frente a gérmenes aerobios gram negativos como Serratia, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Providence, Enterococos, Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculoso. En condiciones de aerobiosis, los aminoglucósidos ejercen una acción bactericida por un mecanismo de acción no conocido todavía completamente, pero en el que con seguridad participa la inhibición de la síntesis de proteínas. Para ejercer su acción, los aminoglucósidos penetran en el interior de las bacterias mediante un proceso activo. Todos los aminoglucósidos, excepto la streptomicina, se unen a los ribosomas y causan la lectura errónea del código genético y la inhibición de la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad ribosómica 30S y 50S. Como mecanismos adicionales, se sugieren alteraciones en la membrana citoplasmática con salida de elementos intracelulares y alteraciones en el metabolismo y la respiración celular. Este grupo farmacológico tiene particularidades farmacocinéticas que debemos tener en cuenta para realizar un uso racional de los mismos. No se absorben por vía oral. Se deben administrar por vía intramuscular y endovenosa. Son compuestos altamente polares, por lo que su distribución se encuentra restringida. La penetración en secreciones respiratorias, fluido pleural, sinovial y ocular es baja. No alcanzan concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo, aún con meninges inflamadas. Tienen efecto post-antibiótico, actividad bactericida residual, y la duración de este efecto es concentración dependiente. Este grupo de fármacos se caracteriza por provocar reacciones indeseables tóxicas que dependen de la dosis administrada y la duración del tratamiento, por lo que su uso siempre debe estar precedido del análisis de la relación beneficio-riesgo. Así tenemos ototoxicidad irreversible por destrucción progresiva de las células sensoriales, cocleares y vestibulares. Su toxicidad sobre el oído es coclear, fundamentalmente para neomicina, kanamicina, tobramicina y amicacina, y vestibular para gentamicina, streptomicina y tobramicina. Nefrotoxicidad reversible con la suspensión del tratamiento, pudiendo aparecer dificultad para concentrar la orina,
proteinuria, cilindros hialinos y granulosos y disminución del filtrado glomerular. Bloqueo neuromuscular por disminución de la liberación presináptica de acetilcolina y de la sensibilidad postsináptica de los receptores al neurotransmisor, más frecuente cuando se instilan por vía intrapleural o intraperitoneal. Producen bloqueo neuromuscular en orden decreciente, neomicina, kanamicina, amikacina, gentamicina y tobramicina. Y otros como reacciones de hipersensibilidad, superinfección, trastornos gastrointestinales, neuritis periférica, escotomas, parestesias de la boca y la cara. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de los aminoglucósidos. La eritromicina es la droga prototipo del grupo. Se obtuvo a partir de una cepa de Streptomyces erythraeus obtenidas de tierra del archipiélago de Filipinas en 1952. La claritromicina, acitromicina, espiramicina y josamicina son derivados semisintéticos de la eritromicina. Los macrólidos poseen en general una potente actividad antibacteriana sobre la mayor parte de cocos gram positivos, muchas bacterias anaerobias, fundamentalmente las que constituyen la flora bucal, y algunos bacilos gram positivos. Para la eritromicina, Streptococcus, Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheria, Listeria monocytogenes, Borrelia, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Chlamydia trachomatis, micobacterias atípicas, Neisseria meningitidis y gonorreae, y hemófilos influenza. Claritromicina, acitromicina y otros miembros del grupo son eficaces para estafilococos, estreptococos, gonococo, hemófilo influenza, clamidia, borrelia, moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Mycobacterium avium, protozoarios como Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Plasmodium y Helicobacter pylori. Los macrólidos inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias por unirse al sitio P de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. El efecto de los macrólidos puede ser bacteriostático o bactericida, dependiendo de la especie bacteriana sobre la que actúen. Hay que tener en cuenta que los macrólidos se caracterizan por requerir de 2 a 4 veces la concentración mínima inhibitoria para conseguir la concentración mínima bactericida, y que esta concentración es tiempo dependiente. La eritromicina base y el estearato de eritromicina pueden ser inactivados por la acidez gástrica. Los preparados de eritromicina se deben administrar alejados de las comidas y con alcalinizantes, ya que aumentan su actividad. Los microorganismos gram positivos captan más la eritromicina que los gram negativos. La unión a proteínas plasmáticas es alta. Atraviesa la barrera placentaria y alcanzan altas concentraciones en la leche materna. Difunden bien en los líquidos intracelulares y se logra actividad antibacteriana en todos los sitios, excepto en cerebro y líquido cefalorraquídeo. El tiempo de vida media es de 1,6 horas. Tienen metabolismo hepático, excreción biliar en forma activa y excreción renal activa muy escasa.
Este grupo de antimicrobianos se caracteriza por su escasa toxicidad, siendo uno de los más seguros de los que se utilizan en terapéutica. Son frecuentes con la administración de cualquier macrólido los trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal. Con el uso de claritromicina puede aparecer de forma frecuente alteraciones del gusto y cefalea. Son raras pero características de este grupo de fármacos la hepatitis colestásica y la estenosis hipertrófica del píloro en neonatos. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura otros aspectos de la farmacología de los macrólidos. Las tetraciclinas surgen como resultado de una investigación sistemática de muestras de tierra recolectadas de varias partes del mundo en busca de microorganismos productores de antibióticos, y en 1948 surge la clortetraciclina a partir del Streptomyces y posteriormente otros miembros del grupo. Los mismos se clasifican en tetraciclinas de primera generación con un tiempo de vida media corta entre 6 y 12 horas, tetraciclina, clortetraciclina y oxitetraciclina, con tiempo de vida media intermedia de 16 horas, demeclociclina. De segunda generación con tiempo de vida media larga entre 16 y 18 horas, doxiciclina y minociclina. Inicialmente el espectro antibacteriano se consideró muy amplio. No obstante, la presión prescriptora realizada durante las décadas de los años 50 y 60 fue una merma notable de la actividad de los fármacos de esta familia, hasta el punto de que hoy en día no existe prácticamente especie bacteriana que presente sensibilidad en todas sus cepas. Encontramos sensibilidad para Staphylococcus aureus, gonococo, neumococo, hemófilos influenza y hemófilos ducreyi, Vibrio cholera, Brucella, Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, Pasteurella multocida, Actinomyces, Treponema pallidum, Mycoplasmas, clamidias, riquexias, ureaplasma, Listeria monocytogenes, Leptospira y Helicobacter pylori. Las tetraciclinas inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas por fijarse a la subunidad ribosómica 30S. Bloquean la fijación del aminoácido RNA transfer al sitio receptor del complejo RNA-M ribosoma y en consecuencia la adición de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento. Además de este mecanismo básico, las tetraciclinas pueden quelar el magnesio necesario para que se produzca la unión ribosómica e inhibir algunos sistemas enzimáticos bacterianos como los implicados en la fosforilación oxidativa. Las reacciones indeseables más frecuentes de las tetraciclinas son dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómitos, decoloración del esmalte de los dientes, vértigo, retardo del crecimiento óseo y fotosensibilidad. La doxiciclina produce menos decoloración del esmalte de los dientes. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de este grupo farmacológico. El cloranfenicol y el tianfenicol pertenecen al grupo de los anfenicoles. Son considerados antimicrobianos de amplio espectro, de utilidad en gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios.
como hemófilos influenza, meningococo, gonococo, salmonella typhi, brucela, bordetella pertussis, clostridium, bacteroides fragilis, streptococos piógenos, agalacti y neumococo, con sensibilidad variable para las cepas de E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Vibrio cholera, clamidia y micoplasma. Ambos fármacos se fijan a la subunidad 50S del ribosoma, tras penetrar por difusión facilitada en el citoplasma bacteriano. La unión al ribosoma se realiza de tal forma que impide la fijación del aminoácido RNA transfer, por lo que se detiene la síntesis de proteína. La consecuencia para la bacteria sensible es la inhibición de su multiplicación, por lo que el efecto es bacteriostático. Además, podrían inhibir también la síntesis proteica en células eucariotas, lo que justificaría en gran medida algunos aspectos de su toxicidad. El cloranfenicol es un antimicrobiano con reacciones indeseables poco frecuentes, pero graves, que limitan considerablemente su prescripción. Poseen reacciones indeseables dependientes de la dosis. Ocurren con tratamientos prolongados, altas dosis y por vía parenteral. Reversible en plazos de 2 a 3 semanas. Por supresión de la eritropoyesis puede aparecer anemia, reticulocitopenia, STAC en periferia, disminución de la hemoglobina y el hematocrito, aumento del hierro sérico, leucopenia y trombocitopenia. Reacciones indeseables no dependientes de la dosis. Aparecen con tratamientos intermitentes, cortos y por vía oral. Puede aparecer hasta 6 meses después de suspendido el tratamiento. Anemia aplástica mortal, leucopenia, trombocitopenia o pancitopenia. Otras, como el síndrome gris del recién nacido, caracterizado por distensión abdominal, cianosis y colapso circulatorio. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de estos fármacos. Del gran número de sulfamidas existentes, solo unas pocas son utilizadas hoy en la práctica médica. Es frecuente clasificarlas según sus características farmacocinéticas, las cuales condicionan en gran medida su uso terapéutico. Las sulfas pueden clasificarse en sulfas que se absorben muy poco por la vía oral y son activas en la luz intestinal, sulfasalacina, talil sulfatiazol y sulfaguanidina. Sulfas absorbibles de vida media corta, entre 5 y 6 horas. Sulfisoxazol, de vida media intermedia, entre 10 y 11 horas. Sulfadiazina y sulfametoxazol, de vida media larga, entre 100 y 230 horas. Sulfadoxina y sulfametoxina. Sulfas de acción tópica como sulfacetamida, mafenida y sulfadiazina de plata. Debido a la aparición de resistencia, declinó el uso de los sulfamidados hasta la década de 1970, en que se combina sulfametoxazol con trimetoprim y se logró un aumento en la utilización de este grupo de antimicrobianos nuevamente, por el efecto bactericida de la combinación, dando lugar al cotrimoxazol. Estos dos componentes bloquean la síntesis de ácido fólico en 2 etapas diferentes.
Este bloqueo secuencial en la cascada de la síntesis representa una acción potenciadora de la de cada componente. El espectro de la combinación inicialmente fue muy amplio y un gran número de gérmenes fueron sensibles al medicamento, pero el uso y abuso de este producto condujo de nuevo a la resistencia, y hoy en día la sensibilidad fundamental es para Pneumocystis carini, Vibrio cholera, Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a la meticilina, Streptococcus pneumoniae, E. coli, Proteus mirabilis y vulgaris, Enterobacter y Shigella. La combinación es poco tóxica. Las reacciones más frecuentes son trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, mareos, diarreas, dolor abdominal, prurito y reacciones de hipersensibilidad como fiebre y erupciones cutáneas. En pacientes con déficit de folato, megaloblastosis, leucopenia y trombocitopenia. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de estos fármacos. Desde la aparición del primer miembro de este grupo en 1962, el ácido nalidíxico, obtenido por síntesis a partir de la cloroquina, su importancia ha ido aumentando de forma paralela al descubrimiento o síntesis de nuevos compuestos, como ácido oxolínico, ácido piromídico, sinoxacino y ácido pipemídico. Pero es en 1978 cuando se inicia la era de las quinolonas fluoradas con la síntesis de norfloxacino y otros numerosos compuestos como ciprofloxacino, ofloxacino, enoxacino. Se consiguió un aumento de la actividad antibacteriana y de su espectro. Más recientemente, sparfloxacino, levofloxacino, trovafloxacino, gatifloxacino y moxifloxacino, que ofrecen diferencias en el espectro antimicrobiano. La actividad de la ciprofloxacina frente a microorganismos gram negativos es alta, frente a microorganismos gram positivos es limitada y es muy baja frente a anaerobios. Son activas frente a E. coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Campylobacter, Neisseria, Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, bacterias intracelulares, Mycoplasma, Clamidia, Mycobacterium tuberculoso y Mycobacterias atípicas, Hemófilos ducreyi, Enterococos, Neumococos, Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a meticilina. La incidencia general de efectos adversos es baja, entre 8 y 10%, y en su mayoría de carácter leve. Todas las quinolonas pueden originar molestias gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia o dolor abdominal. Las alteraciones hematológicas más frecuentes son leucopenia, eosinofilia y trombocitopenia. En animales de laboratorio se ha puesto de manifiesto su acumulación en el cartílago articular. Recientemente se han descrito algunos casos de artropatía, al parecer relacionada con la administración de alguna quinolona. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de estos fármacos.
La nitrofurantoína es un antiséptico urinario que pertenece al grupo de los nitrofuranos sintéticos. Son muy sensibles a este fármaco E. coli y otras bacterias coliformes en un 96%, menos sensible Klebsiella y Enterobacter en un 92%. Las reacciones adversas son relativamente frecuentes, alrededor de un 10% o más. Los más comunes son los trastornos digestivos, como náuseas, vómitos, anorexia, diarreas, dolor abdominal, constipación, dispepsia y flatulencia, que mejoran con la administración de alimentos. Se usa como tratamiento alternativo en infecciones urinarias no complicadas. Se reporta el uso de las plantas medicinales en enfermedades infecciosas, como antibacterianos de uso tópico, Citrus sp, naranja agria, limón y naranja dulce, Allium sativum, ajo, Cymbopogon citratus, caña santa, Eucalyptus sp, eucalipto, Matricaria recutita, manzanilla, Bidens pilosa, romerillo, Vix orellana, vija. Como antiséptico urinario, Tamarindus indica, tamarindo, Salvia officinalis, salvia de Castilla. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los antimicrobianos constituyen un grupo de numerosos fármacos eficaces gracias a su toxicidad selectiva, que constituyen uno de los mayores avances en el campo de la terapéutica, pero su indiscriminada utilización ha traído nuevos problemas como la resistencia bacteriana. Los beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared bacteriana y son antimicrobianos seguros de utilidad en el tratamiento de infecciones extrahospitalarias e intrahospitalarias producidas por bacterias gram positivas y gram negativas. Los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma bacteriano pertenecen a diferentes familias y cada grupo posee un espectro antimicrobiano que lo identifica y determina sus principales indicaciones en la terapéutica de enfermedades infecciosas. Las sulfas y quinolonas son medicamentos de elección en la sepsis urinaria. Cotrimoxazol y fluorquinolonas poseen un espectro antimicrobiano que permite su utilización en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos otros fármacos antimicrobianos de utilidad en el tratamiento de infecciones por micobacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos.